Les invito a abrir su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Estamos haciendo en serie de 7 sermones este famoso versículo, en la cual la idea es resaltar justamente que nuestro Señor es el que nos ama de una manera incomprensible, eterna, infinita. Es tan claro el texto que a veces no logramos comprenderlo y vivirlo como tal. Y ya hemos visto la fuente de este amor, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dios es la fuente de este amor. Cuando alguien está enamorado y siente que la otra persona le ama, se siente bien. De alguna forma ha experimentado sentirse amado por alguien. Bueno, este texto dice que Dios es el que ama, es la fuente del amor. También hemos visto en un segundo sermón el objeto de este amor, que es el mundo caído, el mundo condenado, el mundo depravado, el que le odiaba, el que le aborrecía, el que huía de él. A ese mundo Dios amó. De ese mundo venimos nosotros. De allí el Señor nos salvó. Y el tercer sermón que vimos la semana pasada es justamente la manifestación de ese amor, que es la expresión más grande cuando dice que Él ha dado a su Hijo unigénito. Es un amor demostrativo, es un amor real, es un amor inigualable, porque como había hecho el ejemplo el domingo pasado, si usted como papá tiene de un lado a su hijo y del otro lado a una persona que no conoce y están en un abismo y que están peligrando y solamente puede salvar a uno, y se entera que esta persona es malvada, que es una persona mala, que es deshonesta, que es corrupta, que es violador, que es asesino, y del otro lado está su hijo, ¿a quién soltaría usted? Yo soltaría a la otra persona y me quedaría con mi hijo. Pues Dios no hizo eso. Él ha expresado su amor de tal manera que ha entregado a su Hijo unigénito, para salvarte a ti, para salvarme a mí de la condenación. En esta parte de este versículo nos toca hablar de este cuarto sermón, la cual vemos ahora la amplitud de este amor. Porque vamos a tocar solamente la frase de este versículo que dice: para que todo aquel. Pero vamos a leer el texto de Juan 3:16 en voz alta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, ahora, en este fragmento de la Escritura, donde vamos a desarrollar la amplitud de este amor, con el objetivo de que sepas que eres amado por Dios, en esta pequeña frase hay un océano de expresión de amor. Aquí está la puerta abierta del Evangelio, mis hermanos. En esta expresión encontramos la proclamación universal de la gracia de Dios hacia un mundo caído, perdido, corrompido, condenado bajo maldición. Y las Escrituras dicen que no hay justo ni siquiera uno. Tú y yo pertenecíamos a este mundo en esa condición caída. Y así, a través de esta expresión dicha por el mismo Señor Jesús, derriba los muros de perjuicios que nosotros pudiéramos edificar por nuestra naturaleza caída al pensar de otro, o al hablar de otro, o al evaluar a otra persona. Nosotros calificamos si es buena o es mala persona, nosotros escogemos con quién juntarnos, con quién ser amigos, y hasta tenemos el atrevimiento de pensar quién podría ser salvo y quién merece ir a la condenación, olvidándonos que nosotros pertenecíamos a este mundo caído.
Por eso aquí se destruye totalmente el orgullo y la vanagloria humana, incluso religiosa, la jactancia moral y la autosuficiencia humana queda totalmente destruida ante la expresión de que Dios el Padre ama a quien no se lo merece. Usted y yo no merecíamos este amor. Usted y yo no merecíamos absolutamente nada. Y por el carácter justo y legal y piadoso de un Dios soberano, lo único que nosotros merecíamos era la condenación eterna y el juicio que sí lo merecíamos, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí se evidencia el amor de Dios. Aquí se evidencia el inmenso alcance que Jesús ha proclamado a través de estas palabras que salieron de su boca, haciendo énfasis a por qué luego Él le diría a sus propios discípulos que el Evangelio debía ser predicado hasta lo último de la tierra. Porque Dios amó al mundo. Todos nosotros sabemos doctrina. En esta iglesia han sido ya educados y hemos sido formados doctrinalmente en cuanto a la soberanía de Dios. Y sabemos que solamente van a ser salvos aquellos a quien Dios ha destinado salvar. Pero no vamos a entrar en este punto ahora, esa observación, porque yo quiero que veamos solamente el carácter de amor que Dios expresa en este texto dicho por la boca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la primera frase de este versículo, cuando empieza diciendo la procedencia de este amor, de tal manera amó Dios, los destinatarios de este amor, el mundo caído, el mundo que le aborrecía, el mundo que le odiaba, el mundo que levantaba su puño contra Dios, ese mundo fue el destinatario. Él no vino a morir por los mejores, Él no vino a morir por aquellos que estaban de una conducta moral intachable, sino lo peor. Pero en la amplitud de este mensaje, comienza diciendo el propósito divino. Cuando en el texto usted encuentra las dos palabras que dice, ¿para qué? ¿Para qué? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Este es un propósito divino. Mis hermanos, mediten esas dos palabras. ¿Para qué? ¿Para qué Dios amó tanto a un mundo caído, a un mundo pecador, a un mundo que le odiaba, que le aborrecía? Porque hay un propósito. Esto indica un plan. Esto muestra claramente una intención eterna, un plan divino. No es algo improvisado. No es algo que se dio por accidente. No dice esto. Pues Jesús nunca dijo con la posibilidad de que, ni tampoco dijo tal vez resulte, o con la esperanza de que, ni mucho menos dijo si algo sale bien. Jesús no dijo eso. Jesús expresó que hay un plan y hay un propósito divino. Dice este propósito y expresa que Dios no ama por accidente. Dios no ama así. Dios no entrega a Cristo como una oferta incierta, mis hermanos. Ahora de lo universal, piense en lo individual, piense en usted. Dios me ama así. Dios me amó a mí. Dios planificó salvarme. Por eso me amó, por eso envió su Hijo unigénito. Por eso, mis hermanos, Dios no ama por accidente. Dios no iba a entregar a Cristo como una ofrenda incierta. Dios obra con intención eterna. Dios es un Dios de planes. Incluso Gálatas, Pablo dice que cuando llegó el tiempo de la promesa, Jesús, nacido bajo la ley y nacido del Espíritu,
llegó a esta tierra. Todas las cosas se hacen conforme a su plan eterno. Jesús resaltó permanentemente: deja que se cumpla la voluntad de mi Padre, que se cumplan las Escrituras. Por eso, mis hermanos, otra vez, al ser un plan eterno, cuando dice ¿para qué?, está revelando un plan de redención. Y ahora Jesús lo está dando a conocer. Jesús está diciendo que el Padre tiene un plan eterno para salvar. Por eso Pablo en Efesios 1:11 dice: Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No improvisa. Como siempre decimos, no tiene un plan B. Es más, las Escrituras revelan todas las cosas que sucedieron antes de la fundación del mundo. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Escogidos antes de la fundación del mundo. Amados antes de la fundación del mundo. La gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El amor con que me has amado antes que el mundo fuese. Sí, mis hermanos, antes de la existencia de todo lo que existe, existe Dios y un Dios soberano que planificó todas las cosas. Por eso, mis hermanos, el amor de Dios no es un sentimiento impulsivo para amarte, sino que es un plan perfecto. Y porque Él decidió amarte, tú no te ibas a escapar de ese amor. Por más que nosotros huíamos de su presencia. ¿A dónde huiré, Señor? ¿A dónde me iré de tu espíritu? A donde vayas, Señor, allí aún tú estarías. Su amor es inmenso. Por eso el Padre dio al Hijo con el objetivo, con el plan, con la intención de salvar, de redimir, de justificar, de adoptar como hijos a los pecadores arrepentidos, de transformarlos en nuevas criaturas y de prepararlos para la gloria eterna que vamos a vivir. Bendito sea el Señor que nosotros estamos en ese plan, pues hoy estamos imperfectos, hoy sufrimos, hoy seguimos pecando, hoy seguimos luchando con la vieja naturaleza, pero mis hermanos, el plan de Dios nunca va a ser quitado. Nadie va a detener su mano, como dice Daniel 4:35. No hay quien detenga su mano. No hay amor más grande y no hay un amor más firme que el amor que actúa con propósito eterno. Por eso, mis hermanos, cuando alguien ama con propósito, vive en dirección de ese propósito. Pero también este texto no solamente resalta estas dos palabras para que, resaltando el propósito, sino que aparecen dos palabras después: todo aquel. Todo aquel. Diga conmigo, todo aquel. ¿Incluye o excluye? Incluye. Todos. Todos. Como dice Hechos de los Apóstoles, todos han sido llamados al arrepentimiento. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Y yo sé que no hay una salvación universalista, porque claramente nosotros vemos que Dios salva a su pueblo, pero esa es tarea de Dios, no es nuestra. Nosotros somos llamados a entender cuál es la demanda y la expresión de este amor, para que todo aquel, y esta es lo que yo le llamo la puerta abierta. La puerta está abierta, así que se abre ampliamente, llamando a todo aquel que crea en Él, a todo aquel que acuda al arrepentimiento, a todo aquel que entienda que rompe los límites religiosos, aún todos los límites culturales que pueden existir. Porque según la visión de Juan en la isla de Patmos, cuando vio el cielo abierto y las glorias de la adoración celestial, él no vio solamente el pueblo judío. Vio gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Por eso, mis hermanos, todo aquel rompe límites religiosos,
No solamente es para el pueblo judío. Jesús fue muy claro cuando le dijo: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No dice para los buenos. No dice para los de una conducta intachable. No dice para los que se portan bien, para los que van siempre a la iglesia, para los que tienen una formación académica, para los moralmente correctos. No dice esto el texto. Ni siquiera para los que se creen espirituales o para todos los que merecen. No dice esto el texto. Dice todo aquel. Bendito sea el Señor que nos incluyó. Porque esta frase hace expresión de un llamado inclusivo. Y todos los que sabemos cuál es la obra del Espíritu Santo es que nosotros cuando predicamos hacemos un llamado general. Pero en el llamado general el Espíritu Santo hace un llamamiento eficaz, efectivo, personalizado a quienes el Señor va a salvar. Pero Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Dios espera que todos se procedan al arrepentimiento. Por eso, mis hermanos, esta frase inclusiva en llamado no excluye a nadie, sino que resalta el amor del Padre. Es exclusiva expresión del amor de Cristo expresado en la cruz del Calvario. Solo en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, el llamado es universal, pero la respuesta es soberanamente particular. En este mismo auditorio, como dije el domingo pasado, no todos los que dicen Señor, Señor son salvos. Y eso yo no sé decir quiénes son o quiénes no son. Es el Señor que lo hace. Pero todos somos llamados al arrepentimiento, a obedecerle, a seguir sus pisadas, a proclamar a Jesucristo como el Señor. Por eso, mis hermanos, cuando encontramos a Jesús diciéndole allí a Nicodemo, a un principal de la ley, alguien que entendía toda la ley y que él no podía entender lo que era la redención, Jesús le dijo esto: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel. Esto significa, mi hermano, que ninguno puede decir, ni usted ni ninguno en el mundo puede decir yo no califico. Amén. Ninguno puede decir Dios no me aceptaría. Ninguno puede decir mi pecado es demasiado grande, demasiado terrible. Ninguno puede decir yo fui demasiado lejos, ni no hay perdón para mí. Nadie puede decir yo no tengo esperanza, no tengo arreglo. Dios te ama. Dios te ama. Y lo expresó así, cuando Él dijo, si puedes creer, el llamado es para vos, para todo aquel que en Él cree. No existe alma tan perdida que Él no pueda ser hallado por Dios, por el amor de Dios. No existe. Por eso, mis hermanos, nadie queda fuera de todo aquel. Y aquí hay esperanza para los padres que tenemos hijos apartados, para esposos o esposas que tienen a sus cónyuges que no conocen a Cristo. Hay esperanza. Yo creo en esta promesa, creo en esta esperanza, porque nosotros actuamos muchas veces como jueces y nosotros somos lo que decimos. No hay esperanza para tal, no hay salvación para tal, no es posible que se salve, es imposible, es un corazón duro, no va a haber esperanza, no hay salvación para esa persona. ¿Cuántos padres han cerrado su boca de una forma resignada de hablarle a sus hijos? ¿Cuántas esposas miran a su esposo como algo imposible de convertirse? Nosotros tenemos una manera de mirar
y sentenciar por nuestra propia naturaleza con nuestra justicia caída, que es sucia como un trapo inmundo. Pero cuando vemos la providencia de Dios, la gracia siempre está un paso más allá del pecado. Siempre. Por eso, mis amados hermanos, estas 4 palabras, ¿para qué? Propósito, todo aquel, puerta abierta, cobre mucho sentido porque Dios ama. Dios te amó. Por eso esta frase, mis hermanos, demuestra que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Es posible que alguien diga, pero yo he pecado demasiado. Todo aquel. Que alguien diga, pero yo arruiné mi familia, arruiné mi matrimonio, deshice todo lo que había construido, todo aquel. Pero yo me alejé de Dios y viví perdidamente, todo aquel. Pero mi corazón está endurecido y frío y casi muerto. Todo aquel, todo aquel. Hay esperanza para ti, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para la persona más dura. ¿Quién daría 1 gramo de esperanza para el gadareno que tenía legiones de demonios? Todo aquel, porque el que ama es Dios y el que salva es Dios. Aunque digas yo he vivido en rebelión constante, todo aquel. Y aunque digas yo falté y fallé una y otra y otra y otra vez, aún el Señor te seguirá diciendo todo aquel. Porque su amor es grande. Porque Él no tiene amor, Él es amor. Por eso, mis hermanos, la gracia no pregunta qué fuiste. La gracia no indaga tu pasado. La gracia no te pide ficha limpia. La gracia no te pide un estado de cuenta. La gracia no te va a escoger en el salón y las vitrinas más lujosas. La gracia se expresa claramente en el anuncio y en la esperanza que trae este mensaje de amor de parte de Jesús. Que tú puedes ser hecho una nueva criatura si crees en Él. Esa es la esperanza, esa es la gracia, ese es el amor derramado en nuestros corazones. Por eso, mis hermanos, el Evangelio no se predica a perfectos, no se confunda. No busca como nosotros buscamos, no mira lo que nosotros miramos. No busca a los que son perfectos, sino a los necesitados. ¿Se acuerda Jesús mismo diciendo en Mateo 9:13? No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús dijo muy claro cuál fue su misión. Es más, su nombre significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a cumplir un plan eterno, una misión eterna del Padre. Por eso es que el requisito para venir es necesitar venir. Y lo que hace el Evangelio es mostrar la condición caída y condenada. Inmediatamente hablarte del Salvador, que por amor vino a salvarte. El llamado es hoy. Y el llamado es ven a Él hoy. Recréate en sus promesas. No dejes que lo que hoy sientes te nuble la esencia de la verdad de este texto. Si tú vives por emociones, tus emociones son fruto de un corazón engañoso y perverso. Y nunca un cristiano debe vivir por emoción, sino por convicción. Porque para eso nos fue dada la fe. La fe para creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Y esto lo dijo Jesús con sus propios labios. Él dijo que este amor del Padre es desde su propio corazón a un mundo que estaba podrido en sus pecados y que merecía estar bajo condenación,
A ese mundo Dios decidió amar. Y la expresión fue que a Él ha soltado a su Hijo para que muera, para salvar al corrupto pecador que tenía en la otra mano. Por eso es que el alcance es para todo aquel que cree. Todo aquel. El próximo sermón vamos a ver qué significa que cree. Porque no todos creen. No todos van a creer. De una manera que acudan al llamado. Así que, mis hermanos, el Evangelio no se predica a personas buenas. Por eso es que no es traer méritos delante de Él, sino reconocer tu propia miseria. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bancarrota espiritual, miseria espiritual. No es por fuerzas, sino declarar su propia debilidad e imposibilidad de salvarse a sí mismo. Yo no puedo, Señor, si no es por tu gracia. No es lucir limpio, no es lucir limpio, sino confesar nuestra propia suciedad. Esa imagen que nos ilustra aquel padre viendo a su hijo pródigo que volvía sucio desde un lugar de chiqueros de cerdos, maloliente. El padre corrió, le abrazó y le besó. No lo mandó primero a que se bañe, se cambie, que se perfume, sino que en ese estado su amor fue más grande. Por eso la iglesia no es un museo de santos, mis hermanos. No tenemos que regalar estampitas a ninguno. No somos un museo de santos. La iglesia es como un gran hospital de pecadores moribundos que encontraron vida en Jesucristo y están en proceso de perfección eterna. Es lo que somos. Nunca te olvides, porque mis hermanos, tristemente las iglesias, incluso las que abrazan sanas doctrinas, piensan que debemos ser selectistas. Y no, mis hermanos, todo aquel, dice la palabra, todo aquel. Ninguno de los que estamos aquí es perfecto, ninguno de los que estamos aquí es intachable. Todos somos merecedores de la gracia del Señor. No merecíamos este favor. Él lo hizo por amor. Por eso es que si alguien en la iglesia dice, yo no necesito nada, pues no entendió el Evangelio. No hay lugar para la autosuficiencia, ni para la vanagloria, ni para que tengas un concepto más al que deberías tener, ni para que pienses que tus pensamientos son más que los demás. Pues mis hermanos, la noticia que revela el Evangelio es que el Padre no te mira ni a ti ni a mí, mira al Hijo. Jesucristo es su Hijo amado y si tú estás en Él, estás completo, estás pleno, eres amado por el Padre. ¿Cuántas veces hemos hecho énfasis en que, mis hermanos, nosotros debemos vivir a Cristo, no solamente a vivir en Cristo? Vivir a Cristo es morir yo y que Él se exprese a través mío. Tú nunca vas a perdonar. Tú nunca vas a dejar de odiar. Tú nunca vas a dejar de sentir celos amargos y raíz de amargura y envidia y competencia, porque esa es tu naturaleza como la mía. No es que te sobra odio, no es que te sobra enojo, no es que te sobra envidia, no es eso. Te falta ejercer el dominio propio que te ha dado el Señor. Te falta entender Colosenses 3:3, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Recuérdate todos los días que estás muerto. Recuérdate todos los días, yo he muerto. ¿Cuándo he muerto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Por lo tanto, yo no perdono, Cristo perdona a través mío. Yo no voy a amar, Cristo ama a través mío. Porque mi naturaleza no puede hacerlo. Porque Jesús dijo, separado de mí no podrás hacer nada.
Te animo y te invito a que tomes este llamado que Dios dice para todo aquel y que entres a vivir en la vida de Cristo, porque es el eterno. Todo aquel. Si usted está pensando que tiene que ser méritos para ser incluido, déjeme decirle que en la historia bíblica, todo aquel muestra todo lo contrario. La Biblia está llena de gente inservible. Abraham era un idólatra. Así lo dice Josué capítulo 24:2, que él, hijo de Taré, venía de Ur de los caldeos, idólatras, del paganismo. Abraham no era perfecto, era un idólatra. Y Moisés era un homicida. Y se le dio la orden que bajase con una tabla que diga no matarás. Sí, mis hermanos, no calificaba a alguien que fue un homicida para que venga a decir que no, a otros que no tienen que matar. Sin embargo, encontramos que hay en la historia de la Biblia todo aquel. Rahab, la princesa, dice, la ramera. Rahab, la ramera, era una prostituta. En Josué capítulo 2, versículo 1 se menciona a ella. Todo aquel. David fue un adúltero. Aquel hombre conforme al corazón de Dios codició a una mujer que no era su mujer, cometió adulterio, mandó a matar a su esposo, hizo matar a su esposo, guardó silencio, ocultó su pecado. Todo aquel. Todo aquel. ¿Y qué vamos a hablar de Manasés? Practicante de brujería, 2 Corintios 33, usted puede leerlo en su casa. Y de Pedro, un negador de Cristo y que lo maldijo incluso el mismo Señor. Y aún Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia que crujía sus dientes, respiraba amenaza contra la iglesia de Cristo. Todo aquel. Y usted no es un homicida, ni estuvo en prostitución, ni anduvo en hechicería, ni en cuantas cosas que nosotros vemos, y tú mismo te descalificas. Si el Evangelio fuera para dignos, mis hermanos, Dios no habría enviado a ningún Salvador. Dios no hubiera enviado a su Hijo por ellos. Pero el Evangelio es para todo aquel que vive en este mundo, corrupto, caído, pecador. Por eso, mis hermanos, el amor de Dios rescata lo que para el mundo es irrecuperable. ¿Se entiende? El mundo te usa y te tira a la basura. Y el Señor es un especialista en revolver esos tachos para hacer nuevas criaturas. Ninguno de nosotros llegó a Cristo estando en el mejor momento. Qué lindo día para entregarme a Cristo hoy. Olvídese. En el peor de los momentos, desahuciado tal vez, o en el último suspiro de agonía, como alguien lo pudo haber dicho, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Él nunca se esperó de que aquel que estaba al lado de él muriendo le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Todo aquel. Dios te ama. Dios te ama. Claro que te ama. Claro que te perdona. Claro que lo hace. Por eso es que todo aquel aniquila el orgullo espiritual. Nadie puede creerse mejor que otros. Si en algún momento lo pensó o sintió o fanfarroneó de que usted está siendo mejor cristiano que otro, arrepiéntase. Nadie puede mirar
por encima del hombro a nadie. Ni los pastores, ni los diáconos, ni los que sirven, ni los nuevitos, ni los ancianos. Nadie. Nadie puede juzgar al perdido como inferior. ¡Ja! Ese se va al infierno. Nadie puede creerse mejor porque la gracia nos coloca a todos en el mismo nivel. Pecadores necesitados de un verdadero Salvador. Ese es el mensaje. Cuando uno entiende realmente la profundidad de su propia corrupción, de su propia naturaleza caída, deja de mirar por encima del hombro a cualquier otra persona y entonces empieza a sentir compasión por esa alma. ¿Se entiende? Porque en la fe bíblica no hay espacio para el orgullo espiritual. No hay espacio para el orgullo. Si usted tiene algunos vientos de orgullo, de soberbia, de grandeza, pues no dude un minuto, vaya y crucifique su carne, porque no le es provechoso. No hay espacio para ese orgullo espiritual. El que ha sido alcanzado por Cristo sabe claramente que no fue por méritos, fue pura gracia y misericordia del Señor. Y eso debería estrujar nuestros corazones porque somos de no perdonar, somos de ofendernos muy rápido. Nosotros tenemos una reglita así de chiquita para con el hermano, pero toleramos el ultraje de un mundo entero que blasfema en tu propia cara contra tu Salvador y guarda silencio por no quedar mal con ellos. Pero ante una mirada, ante cualquier actitud que suele parecer ofensiva, inmediatamente tu orgullo espiritual aflora. Déjeme decirle, hermano, que esa actitud no es correcta ante los ojos de un Dios que te amó de pura gracia. Por eso el creyente no juzga al perdido como si fuera inferior, sino que le contempla con compasión, que ora por él, que busca hablarle de Cristo, porque recuerda que él mismo un día estaba perdido y fue hallado. Estaba ciego y ahora ve. Estaba solo y fue adoptado en la gran familia del Señor. Por eso, que nunca te olvides quién eres. Porque una mariposa desmemoriada se olvida que un día fue un gusano. La actitud correcta no es la del fariseo que se comparaba con aquel publicano miserable, pecador, sintiéndose superior, sino que reconoce su propia naturaleza caída. Ese cristiano dice, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Ese cristiano es el que reconoce, si no hubiera sido por la gracia del Señor, ¿dónde estaría yo? Es aquel cristiano que hace naturaleza propia, Lamentaciones 3, cuando dice, si no hubiese sido por la misericordia del Señor, vivos nos hubieran destruido, nos hubieran tragado. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Una iglesia que entiende esto deja de señalar con desprecio a otros, ni aun a sus propios hermanos. Comienza a extender la mano con amor porque sabe que es la única diferencia entre el salvo y el perdido. La única diferencia es la gracia aplicada por amor en nuestros corazones.
todo aquel. ¿Te sientes parte de todo aquel? ¿Te sientes allí? ¿Ya te viste identificado? ¿Con qué te presentarás delante del Señor? ¿Con qué te presentarás delante de Él? ¿Qué pide el Señor? Todos llegamos a Cristo por misericordia, no por méritos. No es por esfuerzo, es por pura gracia del Señor. 1 Corintios 4:7 pregunta Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo hemos recibido del Señor. Pablo es el que dice en Efesios capítulo 1 que Dios el Padre quiso bendecirnos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Eso está diciendo que toda bendición está en Cristo. El que está en Cristo lo tiene todo. El que no está en Cristo no tiene nada, por más que crea que lo tiene todo. Por eso es que si recibimos, no nos gloriamos. No lo hemos ganado, no lo hemos alcanzado. No fue nuestros méritos, lo hemos recibido. Por lo tanto, no hay jactancia. No podemos gloriarnos. El orgullo es incompatible con la gracia. No es posible que haya un cristiano orgulloso. Y si lo hay, y es verdaderamente cristiano, pues su carne está predominando. Crucifique su carne. Donde hay orgullo, la gracia aún no ha sido entendida. Por eso, mis hermanos, para concluir, quiero llevar a una aplicación pastoral a tu corazón. Pues la iglesia debe reflejar esta frase, todo aquel. Todo aquel. Hay muchos cristianos que están hace años alejados y no se atreven a volver a la comunión con el Señor en la iglesia, porque tienen vergüenza. Porque solos dice, yo he pecado demasiado, me alejé demasiado. ¿Qué le va a decir usted? Todo aquel. Es el llamado del Señor, todo aquel. ¿Saben cuántos cristianos están destruidos y maltratados por Satanás? Y aún por su propia concupiscencia. Y ellos todavía no vieron la justicia que Cristo logró a favor de ellos. Y se sienten totalmente lejos. ¿Qué le va a decir usted, iglesia? Todo aquel. Porque no rechazamos al que llega roto, hermano. No rechazamos. No rechace. No rechace. Hemos cumplido 50 años. Si nosotros tuviéramos en estos 50 años la cantidad de miembros que pasaron por esta congregación, creo que seríamos un estadio lleno. Y así en cada congregación local. No rechazamos al que llega roto. No juzgamos al que viene con heridas. Lo curamos. No despreciamos al que lucha. Luchamos con ellos. No nos alejamos del que está mal y herido, sino que tenemos misericordia como el samaritano. No somos indiferentes con el que tropezó y cayó, sino que lo levantamos. No humillamos al que cae, no nos gozamos en la desgracia del que cae. Lloramos con ellos y buscamos su restauración. No cerramos la puerta al que vuelve. No hacemos sentir indigno al pecador arrepentido, porque Jesús dijo, todo aquel. Y tú y yo un día podemos estar en ese lugar. Y alguno va a abrirte los brazos para recibirte de nuevo, porque aún sigue resonando todo aquel que crea en Él. Puede volver a Cristo. La iglesia debe ser la casa donde los arrepentidos encuentran descanso. Un lugar donde sos sanado, hermanos. ¿Te acuerdas esa canción? No me acuerdo si es de Vidal.
He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me asombra sus palabras y su voz, de que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, de que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo he sabido que tengo un Dios que es bueno y que soy querido. Algo así creo que decía. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Qué hermoso. Una letra de una canción. ¿Te imaginas lo que es volver al Señor? Yo tengo 2 hijos alejados y oro por ellos. Y no quiero cerrar mis ojos sin verlos rendidos a los pies de Jesucristo. Y usted tiene hijos, yo sé que acá tienen hijos, hermanos que tienen hijos, esposas que tienen sus esposos, esposos que tienen sus esposas alejados o no conocen al Señor. Todo aquel, este es el mensaje porque está lleno de amor. Dios es el que amó de tal manera. Por eso Cristo no se avergüenza el que viene a Él. Cristo le abraza. Cristo cura sus heridas. Es el que le abre las puertas. ¿Quiénes somos nosotros para cerrar? Ese es el fariseo que Jesús dijo, cierran la puerta del reino, no entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Jesús fue enfático en eso. Pues hermanos, todo aquel, nadie puede añadir otra cosa ni quitarle nada. Por eso, para aquel que está aquí y que se siente fuera, para aquel que está aquí, que probablemente has venido buscando como un toque de esperanza. Si tú estás aquí y estás escuchando lo que este predicador te está diciendo, si sientes vergüenza por tu pecado, si sientes culpa por lo que hiciste, si sientes profunda pena y dolor y angustia y amargura en tu corazón, si sientes miedo a ser rechazado por Dios o que le intentes y no funcione, y que ya rompiste todo tipo de ilusión, te han engañado iglesias, te han engañado predicadores, es como que tiras tu última moneda. Escucha esta verdad. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, pues el Padre de los cielos es el que te recoge y que te hace habitar en familia. Porque el Evangelio te incluye, hermano. Querido amigo, te incluye el Evangelio a ti. No importa tu historia, no importa tu pasado. Jesús a esa mujer samaritana que le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Vete, prostituta, así le dijo. Le habló a su corazón y ella fue conmovida por el amor de Cristo y se convirtió y fue a contarle a todos en Samaria lo que el Señor había hecho por ella. No importa dónde fue tu caída, arrepiéntete y vuelve al Señor. No importa cuánto te alejaste, lo triste no es estar perdido, lo triste es que nadie te busque. Pues nosotros, los pastores, los miembros de la iglesia, los hermanos de cualquier iglesia local, nosotros somos muchas veces fríos e indiferentes y no buscamos a la oveja perdida, pero bendito sea el Señor Jesucristo, que Él es el buen pastor que dejará 99 e irá a buscar la única que está faltando y Él la traerá gozoso al redil, porque así lo dice la palabra. Así muestra el buen pastor. Dios dice todo aquel y Dios en esta noche te incluye a vos. En esta noche. Por eso es que cada una de estas palabras de Juan 3:16, ese famoso versículo de todos los cuadritos de los hogares cristianos, pero tan muy poco entendido, expresa esto. Para que todo aquel, el Padre te amó de tal manera en tu condición de un mundo caído, que envió a su Hijo unigénito, para que si crees en Él, hay un propósito, puedas tener la vida eterna. Ninguno está demasiado lejos, ninguno está demasiado roto,
Ninguno está demasiado perdido. La gracia es más grande que toda la multitud de tu pecado. La cruz no fue levantada para algunos. La cruz fue levantada como testimonio para que todo aquel que crea en Él sepa que hay salvación. Jesús no hizo posible la salvación, Él la garantizó. Si crees y acudes al llamado, serás salvo. Hoy te toca a ti, porque la puerta está abierta. Este versículo te invita.